Bueno, muchas gracias, en especial a los organizadores del Congreso por invitarme a participar. Me han dado una oportunidad de revisar el tema de mi exposición. Voy a exponer fundamentalmente a propósito de un fallo de la Corte Suprema de octubre del año pasado, de 2012, que ha sido bastante comentado tanto a nivel de los profesores de Derecho Civil, la doctrina, así como también por los mismos jueces. El tema central del fallo, respecto al cual voy a hacer algunos comentarios, tiene que ver con acciones o remedios con motivo de un contrato de compraventa y específicamente la procedencia en el derecho chileno. Lo que tiene de interesante este fallo, en el sentido de lo novedoso como jurisprudencia, es que reconoció por primera vez en nuestro sistema legal el carácter autónomo de la acción indemnizatoria. Como ustedes recordarán, la jurisprudencia tradicionalmente ha sostenido, y la doctrina, que la acción indemnizatoria es una acción dependiente o accesoria, de tal manera que, fundados en una interpretación del artículo 1489 del Código Civil, de la condición resolutoria tácita, se había sostenido hasta ahora que, al menos en obligaciones de dar, voy a explicar un poquito la evolución que ha habido en este sentido, la única manera de poder reclamar indemnización de perjuicios era en la medida en que se hiciera conjuntamente con una acción de ejecución forzada del contrato o de resolución del contrato. Como digo, en base al texto y una cierta interpretación del artículo 1489, condición resolutoria tácita, se dijo hasta este fallo de octubre del año pasado, la acción de indemnización de perjuicios es una acción dependiente y para su procedencia se requiere que se ejerza en lo principal o la ejecución forzada del contrato o la resolución del contrato más indemnización de perjuicios. Este fallo en materia de obligaciones de dar, como son las obligaciones de la compraventa, viene a cambiar la jurisprudencia. Ahora, permítanme antes de referirme al fallo en sí, ya he dicho de qué se trata el fallo. Reconoce en forma autónoma la acción de indemnización de perjuicios en obligaciones de dar con motivo de un contrato de compraventa. Permítame situarlo un poquito en el contexto de cuál es la evolución que ha tenido el derecho de contratos a este respecto. Porque se habla un poco del nuevo derecho de contratos, se habla un poco de cuál es el espíritu general del moderno derecho de contratos. Y yo quiero hacer una brevísima referencia simplemente a que este nuevo derecho de contratos es una evolución, una tendencia que está aún, al menos en nuestro país, en desarrollo incipiente, de un movimiento que uno podría remontar al menos hace unos 75 años atrás. O sea, en principio surgió con algunos trabajos del profesor alemán Ernst Rabel, que escribió su libro en 1937, su tratado sobre la compraventa precisamente, y el esfuerzo del profesor Rabel fue inicialmente tratar de configurar un sistema homogéneo, un sistema unificado, reglas que facilitasen el tráfico, el comercio, y en consecuencia su visión tenía que ver fundamentalmente con una visión comparada de las reglas sobre compraventa que pudiesen servir de un modelo internacional. Obviamente después vino la guerra, después esos esfuerzos académicos se plasmaron en una primera convención de La Haya sobre el derecho de compraventa del año 64 y finalmente se plasmó en lo que es el Tratado de Viena de Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980, que constituye ley vigente en Chile desde el año 90 cuando fue ratificado. Si bien, hago la salvedad, es respecto a compraventas internacionales de mercaderías, en gran medida como se trata de principios de alguna manera que han sido objeto de reflexión en los últimos 50, 60 años, también sirven de principios de interpretación e integración del derecho de compraventa y del derecho de contratos en general. Junto con este tratado internacional, la Convención de Viena, están también los principios de derecho europeo de contratos y están los principios UNIDROIT, y hay modificaciones legislativas importantes, tanto en el Código holandés como en el sistema de obligaciones alemán, y hay proyectos de modificaciones de Código Civil, por ejemplo, en España. Entonces, en este contexto de una tendencia a encontrar remedios que facilitaran el tráfico, que facilitaran el comercio, se encuentra también, como digo, con una tendencia inicialmente alemana, ha sido recogida, al menos desde hace unos 25 años en España, diría por tres de los profesores más destacados españoles, que son Luis Picasso, son Pantaleón y Antonio Manuel Moreno. Los tres han estado en Chile, así como tenemos la visita del profesor Cabrillá.
Los tres han estado en Chile, los tres han tenido discípulos en Chile, han tenido profesores de Derecho Civil que han hecho sus doctorados, sus estudios en España, y entonces no es casualidad que exista un vínculo, que se hayan publicado ponencias y monografías en los últimos años, especialmente en las jornadas de Derecho Civil. Entonces hay una cierta cercanía también intelectual, hay una cierta afinidad también entonces en este movimiento de lo que se ha llamado el nuevo derecho de contrato. Entonces, este fallo de alguna manera recoge uno de los postulados del nuevo derecho de contratos, que es esta idea de la indemnización de perjuicios como acción autónoma. En ese marco, en ese contexto, quiero explicar en 2 palabras de qué se trata este caso. Es un caso bien folclórico, bien interesante, en que uno no sabe si es de esos casos en que el demandante terminó mejor finalmente, al final de todos los juicios, o peor. Es un caso, en 2 palabras, se trata de un comerciante de fierro, un comerciante de latas, aquí en Lampa, que compra a la siderúrgica de Huachipato, en Concepción, en Talcahuano, compra una partida de metal, de desecho, rodillos en desuso se llaman, 1.500 toneladas, me imagino que es una buena cantidad de metal, 1.500 toneladas de rodillos en desuso, o sea, básicamente 1.500 toneladas de chatarra. Ahora bien, esa chatarra tenía una característica interesante, que al menos en la oferta que se había hecho, en la información que se había suministrado, parte de ese metal tenía una característica, tenía un componente que era valioso, que es níquel. Y en consecuencia, una de las razones que tuvo en vista el comprador fue comprarlo porque al menos una parte de esas partidas tenían níquel. El comprador celebró este contrato, compró las 1.500 toneladas de chatarra y mandó a cortar una parte de la parte que era la más valiosa y la vendió a su vez a un comprador de metales en Estados Unidos que estaba interesado particularmente en aquel metal que tenía níquel. El comprador americano, el comprador estadounidense, recibió el metal. Una vez que lo recibió, lo analizó y dijo: mire, la verdad es que no tiene nada el níquel que usted me prometió. Y en consecuencia no pagó el precio de esta segunda venta. Y el comprador original, el comprador chileno que compró a la siderúrgica Huachipato, inició una acción. Lo interesante es ver qué acción inició, porque hasta ahora tenemos un caso muy sencillo de compraventa de, si ustedes quieren, un género, que son chatarra, y tenemos un problema de incumplimiento de esa compraventa. Una primera pregunta, ya que estamos hablando aquí de remedios contractuales, que surge es, bueno, ¿cuáles eran las acciones disponibles para el comprador? Yo no voy a entrar en el detalle porque me interesa más bien ir al tema de la indemnización autónoma, pero uno puede pensar que al menos podría haber 3 acciones que se podrían entablar aquí. Uno podría pensar que, haciendo una visión funcionalista de los vicios redhibitorios, esto es, no sirve la cosa para el uso que se tenía convenido. El uso convenido era poder sacarle el níquel y hacer algo valioso con el níquel. Bueno, uno podría pensar que es procedente una acción por vicios redhibitorios, y habrá que ver si además de la acción por vicios redhibitorios, esto es la acción propiamente tal de dejar sin efecto el contrato, hay o no una acción de indemnización de perjuicios desde el punto de vista que al menos que el vendedor sabía o debía saber. Uno podría pensar que Huachipato al menos debía saber el contenido de metales que tenía, siendo experto en la fundición de metales. Entonces podría haber una acción redhibitoria más una acción de indemnización de perjuicios. La jurisprudencia comparada, al menos la española, y también de alguna manera la chilena, ha sido en los últimos años más bien reticente respecto a la acción redhibitoria. Y yo diría que las 2 grandes dificultades que tiene, por la cual la jurisprudencia la ve en forma reticente, a pesar de que está en el código y ser ley vigente, son las reglas sobre prescripción, que son de corto tiempo, que la prescripción se cuenta en nuestro sistema desde que se entrega la cosa, no desde que se descubre el vicio. En consecuencia, la acción puede nacer muerta. Usted descubre el vicio cuando ya había transcurrido el plazo desde que la entregaron. Y finalmente, que la indemnización de perjuicios es excepcional porque en materia de redivisión requiere mala fe. Y la prueba de la mala fe es siempre un desafío mayor. En consecuencia, la jurisprudencia, siguiendo ya algo que Pantaleón, en algún artículo, el profesor Pantaleón del 93, del nuevo derecho de contratación, los nuevos remedios, daba cuenta de que en España también los jueces habían tendido o derechamente a dejar de lado la acción redhibitoria o a
sustituirla por una acción de incumplimiento de contrato o cumplimiento imperfecto, diciendo, mire, se entregó una cosa distinta. No es un problema, han dicho los jueces, de que se haya entregado una cosa con un vicio, sino que el problema es que se entregó una cosa distinta. Hay un latinazgo para eso. Bueno, en la jurisprudencia chilena también ha habido decisiones en ese sentido. Una primera decisión en este sentido de cumplimiento imperfecto, porque la cosa es distinta, del año 2005, tuvo que ver con una compra de sal para fabricar salchicha. La sal tenía que tener cierto porcentaje de nitrato, tenía que tener específicamente 0,8%. Se compró la salchicha, se compró la sal, se hizo la salchicha y después la salchicha se vio que estaba muy salada, porque en vez de tener 0,8% tenían 8%. Entonces, se entabló una acción de incumplimiento y la Corte dijo efectivamente, no es un problema de vicio reditorio, se entregó una cosa distinta. O sea, más que la visión funcionalista de los vicios desde el punto de vista de la utilidad de la cosa, esta es una visión un poquito más sustancialista, que tiene, como dice el mismo Pantaleón, un problema de determinación. Es un poquito inaprensible esta distinción, dice Pantaleón, entre si es otra cosa o no. Pues yo preguntaría, así, solamente una pregunta es, ¿cuándo la cosa es distinta? Uno puede decir en este caso es 0,8 versus 8, pero ¿qué pasa si no es 0,8, sino que la diferencia es 0,8 entre 0, y 0,9? ¿Es también una cosa distinta? ¿O 0,8 y 0,85? ¿En qué momento de la diferencia puede sostenerse que la cosa es distinta? Bueno, en este caso, y la tercera acción, como ustedes saben o imaginan, es una eventual acción de nulidad por error. Error en la cosa, me tenían que entregar un metal, me entregaron un metal distinto. En este fallo que estamos viendo, de 31 de octubre del año pasado, la Corte Suprema, la primera sala, el camino que se siguió fue el mismo camino que el de la sal, que el fallo del 2005 de la sal. O sea, se dijo, mire, se entregó una cosa distinta. En consecuencia, la Corte dijo, no es un problema de vicios redhibitorios, es un problema de cumplimiento imperfecto. Y en consecuencia, opuesta que fue la excepción de prescripción a la indemnización o a la acción, la Corte dijo, se rechaza la acción de prescripción porque no es una acción de vicios redhibitorios, porque se trata de un cumplimiento imperfecto por cosa distinta. En consecuencia, reglas generales de la prescripción. Ahora bien, las razones por las cuales el actor demandó solo indemnización de perjuicios y no demandó también resolución o cumplimiento forzado son desconocidas. No aparecen ni en el fallo de primera instancia que yo revisé, ni en el fallo de segunda instancia, ni en el fallo de la Corte Suprema. Así que lo desconocemos. Lo que sí tenemos aquí es que uno podría resumir este fallo, al menos estoy dando mi opinión, el fallo de la Corte Suprema, en que significa un avance, si es que uno comparte la tesis de que efectivamente el acreedor tiene derecho a elegir cuáles son los remedios que protegen la satisfacción de su interés. Es un avance el fallo, pero al mismo tiempo uno podría decir que las razones en las cuales se funda el fallo son débiles, o al menos podría haber tenido razones más fuertes. Las razones que da el fallo para justificar la existencia de una acción autónoma en obligaciones de dar, yo diría que se reducen a 3 y están fundamentalmente en los considerandos 9 y 10 del fallo. Se reducen a 3. La primera simplemente dice, la primera no es una de las 3 que quiero mencionar. La primera razón dice el fallo, dice la Corte, mire, hay jurisprudencia y doctrina en Chile que ha reconocido en otros casos una acción autónoma de indemnización de perjuicios. Hasta ahí es correcto, hay alguna jurisprudencia, hay alguna doctrina que ha citado la Corte en el pasado. El profesor Vidal, precisamente formado en España, la profesora López, que se ha formado con el profesor Vidal. Pero es fundamentalmente ese fallo, es un fallo de la Corte Suprema del año 2010, la primera sala, redactado por el ministro Muñoz, pero ese fallo es un fallo que, si bien reflexiona respecto al carácter autónomo de la acción de indemnización de perjuicios, es un fallo que recae en una obligación de hacer. Y en las obligaciones de hacer, en verdad, hay poca disputa de que, atendido el lenguaje del artículo 1553 del Código Civil, en que efectivamente el acreedor puede elegir qué es lo que hace, fuerza al deudor a cumplir, lo manda a hacer por un tercero o le pide indemnización de perjuicios. En definitiva, el lenguaje del 1553 es un lenguaje bastante favorable a la autonomía de la acción de indemnización de perjuicios en obligaciones de hacer.
En consecuencia, no había todavía un reconocimiento jurisprudencial expreso de que esa misma autonomía se aplicase a obligaciones de dar, como son dar la cosa en la compraventa. En consecuencia, la primera referencia a la jurisprudencia y doctrina es algo útil, pero no solucionaba el problema de obligaciones de hacer. Las tres explicaciones o fundamentos que da el fallo, yo los encuentro o débiles, o inentendibles, o malos. El primero dice, mire, si me permiten, sí, estoy casi terminando. El primero dice, como ya lo ha resuelto esta Corte, estoy viendo el considerando noveno, que es muy breve, como ya lo ha resuelto esta Corte en otras oportunidades, y siguiendo una moderna tendencia doctrinal, cita el fallo que me refería a obligaciones de hacer, se estima que en este caso la demandante ha podido plantear su demanda de responsabilidad civil contractual sin asociarla a la resolución de contrato. Estoy diciendo, mire, no hay problema en que usted plantee solamente indemnización sin pedir resolución. Hasta antes de este fallo la Corte habría rechazado esta demanda, siguiendo la doctrina de una interpretación especial de 1489. Si usted no asocia la indemnización a resolución o ejecución forzada, la indemnización no prospera. Dice, la demandante ha podido plantear su demanda de responsabilidad civil contractual sin asociarla a la resolución de contrato, pues la entrega material de los rodillos está cumplida. Es el primer argumento, que la entrega material de la cosa está cumplida. Y la verdad es que no se entiende de qué manera eso es un argumento teórico que sustente la autonomía de la acción. El segundo argumento es, y parte de los rodillos fueron cortados. Efectivamente, compró 1.500 toneladas de material, cortó a un precio bastante alto 58 toneladas que se supone que tenían la mayor cantidad de níquel y las exportó. Pero uno piensa, ¿dónde está el sustento teórico de la autonomía de la acción en que la cosa ya se haya entregado o en que una parte de la cosa se haya cortado o se haya transformado? Yo creo que el corte le hizo agregar valor, que un 3% del material vendido esté en Estados Unidos. Tal vez la Corte pensó, hay una dificultad práctica en traer de vuelta eso a Estados Unidos, se vendió un tercero que es el dueño, no hay acción contra ese tercero, no sé, pero no me parecen suficientes estas razones como decir, mire, puede haber una acción autónoma debido a que ya se entregó la cosa y que se cortó. Una pregunta teórica distinta es cuál es el destino del contrato. Esa es una pregunta distinta. Y la Corte lo soluciona, en mi opinión, bien, posteriormente en el considerando 16, y dice, bueno, ¿cuál es el destino del contrato? Si nadie alegó nulidad del contrato y nadie pidió la resolución del contrato, en consecuencia el destino del contrato es que el contrato se mantiene. Y bien le dice, como el contrato se mantiene, aunque se equivoca en la redacción, dice el demandado, en verdad quiere decir el demandante, puede retener la cosa. Porque el contrato se mantiene. En consecuencia, no hay resolución, no hay nulidad, el contrato se mantiene, lo que pasa es que hay una acción de indemnización de perjuicio. El tercer argumento, el primero es que la cosa se entregó, el segundo es que parte de los rodillos se habían cortado, y el tercer argumento está en el considerando décimo. El considerando décimo tiene varias dificultades, en mi opinión. La principal dificultad es que parece fundarse la Corte en el artículo 1591 del Código Civil. Y de hecho cita el artículo 1591 del Código Civil. Me voy a referir a ese artículo, pero voy a partir mi argumentación de atrás para adelante. Yo creo que la búsqueda, aquí se trataba de hacer la búsqueda de una norma positiva que pudiese ser enfrentada al 1489. O sea, hay una doctrina tradicional que dice la interpretación del artículo 1489, como dice resolución o ejecución con indemnización de perjuicios. Esa palabra con es la que daría lugar a toda la idea de que la indemnización de perjuicios es dependiente o accesoria. Se trató de buscar una norma positiva para decir, mire, esto no son puros principios, esto no es solamente el espíritu general del derecho moderno, hay una norma del 1591. Yo creo que esto tiene varios problemas. El primero es que la norma del 1591 no dice, en mi opinión, ni remotamente lo que se pretende que diga el fallo. La norma del artículo 1591 es una especie de cenicienta a propósito de las normas sobre extinción de las obligaciones sobre el pago. O sea, el artículo 1591 está en una parte del Código Civil a propósito del pago de las obligaciones, o sea, el cumplimiento, que dice cómo debe hacerse el pago. ¿Cómo debe hacerse el pago? No dice el contenido del pago, ¿cómo debe hacerse el pago? Y la primera parte del 1590 es mucho más importante que la que cita el Código, que es el inciso primero. Si ustedes me permiten, el artículo 1591 señala: el deudor solo puede obligar al acreedor a que reciba por
partes, el deudor, perdón, no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, salvo el caso de convención contraria. O sea, principio general de que tiene que pagar todo y que el acreedor no está obligado a recibir por partes. Y el inciso segundo, que es el que cita la Corte, dice: el pago total de la deuda comprende el de los intereses y las indemnizaciones que se deban. Intereses e indemnizaciones. Al menos desde Potier en adelante, esta norma se ha entendido simplemente como una aplicación del principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. O sea que, así como el acreedor tiene que pagar lo principal, que es la deuda, la obligación, también tiene que pagar sus accesorios, intereses, reajustes, costos de cobranza, etc. En ese sentido, no es muy distinto a la regla del artículo 2469 del Código Civil, en el sentido que el derecho de prenda general da derecho para sacar a remate todos los bienes hasta el pago de la deuda y todos sus accesorios. Eso lo dice Potier, eso lo dice Claro Solar, eso lo dice Alessandri, lo dice todo el mundo. Entonces, no es cierto que la interpretación correcta del artículo 1591, que como digo, por lo demás es un artículo bastante marginal a propósito del pago, pueda fundar toda la autonomía. Aunque no dijese eso, es difícil entender dónde, si lo que está diciendo es que hay que pagar la deuda y sus accesorios, lo que estaría diciendo, y las indemnizaciones serían accesorias, estaría diciendo, más que plantear la autonomía de la acción indemnizatoria, estaría volviendo a la idea de que la indemnización es accesoria. Pero yo creo que el problema conceptual más grande no es ese. Yo creo que el problema conceptual más grande, además de que la interpretación es incorrecta, es que confunde dos cosas que son completamente distintas. O sea, en términos muy sencillos, yo creo que hay bastante acuerdo en la doctrina de que en materia contractual hay dos obligaciones de diferente grado. Hay una primera obligación, que es la obligación de prestación, que es la que emana de la voluntad y es la que emana del contrato. Y eso es lo que se denomina una obligación propiamente tal, una deuda. Es lo que parte de la doctrina también denomina una obligación de primer grado, o es lo que parte de la doctrina denomina, esto es el estar obligado, el cumplimiento de la prestación pactada, prometida. Y hay una obligación de segundo grado que no surge de la voluntad, como la de primer grado, sino que solo surge del incumplimiento de la obligación de primer grado. Y esto es una distinción entre el estar obligado, como dice la doctrina, y el ser responsable. La responsabilidad civil, que siempre tiene un mismo contenido, que es indemnizatorio, surge solo, esta obligación de segundo grado, surge solo del incumplimiento de una obligación de primer grado. Y esta referencia al artículo 1591 pareciera ser que confunde totalmente lo que es la obligación de primer grado, el pago, que es lo que se refiere a la norma, con la obligación de segundo grado de la indemnización, la responsabilidad civil. Ahora bien, he dicho que esos son malos argumentos. Yo creo, sin embargo, he dicho también que creo que el fallo es un avance y he dicho que creo que son malos argumentos, pero creo que hay buenos argumentos. Yo creo que la pregunta que uno puede hacerse es: ¿cuáles son los buenos argumentos en el derecho civil chileno contemporáneo que relee las normas del Código a propósito de este espíritu del nuevo derecho de contratos, del derecho moderno de contratos? Y a mí se me ocurren al menos tres. Aquí hay mucha dispersión de argumentos, hay muchos autores que plantean distintas cosas, cada uno un poquito desde su óptica dogmática o su óptica ideológica, pero a mí se me ocurre que al menos hay tres argumentos que someto a la consideración de ustedes respecto a por qué podría reconocerse una acción autónoma indemnizatoria en el derecho civil chileno. Yo creo que la primera razón tiene que ver con entender lo que es el contrato. Y el contrato es fundamentalmente una situación de equilibrio. Es un equilibrio que emana de la voluntad de dos personas libres e informadas, la lógica pura del derecho civil. Cuando se produce una situación de incumplimiento, se produce una situación de desequilibrio en la relación entre las partes. Y en consecuencia, esa situación de desequilibrio, el que está en la mejor posición para determinar cómo restablecer el equilibrio es precisamente el acreedor. En otras palabras, usando un lenguaje más de la dogmática contemporánea, el interés del acreedor, quien está en mejor posición para saber cómo se satisface el interés del acreedor, es precisamente el acreedor cuya confianza fue defraudada mediante el incumplimiento. Creo que eso es un argumento. Ahí, mire, aquí se trata de restablecer un equilibrio perdido y el que puede estar en mejor posición es el acreedor. Una buena parte del derecho contractual moderno tiene que ver con un movimiento pendular del deudor hacia el acreedor, la satisfacción del interés del acreedor. Una segunda razón, uno puede decir, mire, hay casos, evidentemente hay casos, en un minuto termino, evidentemente hay casos
como probablemente se da mejor que nada en el cumplimiento imperfecto, en el cual ni la resolución del contrato ni la ejecución forzada son buenos remedios. En consecuencia, no hay ninguna razón para que usted obligue al acreedor a optar por malos remedios. No le gusta, no confía ya en su acreedor, no quiere ejecución forzada y no quiere resolver la cosa porque puede ser más dañino, más perjudicial para él la resolución. En consecuencia, hay buenas razones, como se muestra muy bien, especialmente en cumplimiento imperfecto, en que la mejor alternativa puede ser la indemnización en forma directa. Y la tercera razón, que yo creo que no es menor, la primera tiene que ver con equilibrio, la segunda con eficiencia, la primera es justicia, la segunda es eficiencia, y la tercera es que no hay una prohibición legal. Yo creo que en ese sentido no hay ni una prohibición legal ni una norma que diga el demandante tiene que entablar primero una acción de resolución o ejecución forzada. Cuando el legislador lo ha querido hacer, lo ha dicho. Por ejemplo, en el caso de la fianza, el legislador ha dicho, si usted se quiere dirigir contra el fiador, tiene que dirigirse primero contra el deudor principal. Hay una precedencia. No hay nada, como digo, que no sea una interpretación formalista o una interpretación exegética, reduccionista del artículo 1489. Creo que no hay buenas razones en esta mirada de la protección de los intereses del acreedor para que no se reconozca en Chile, con buenos argumentos, no como lo ha hecho este fallo, la procedencia de la acción autónoma. Muchas gracias. Okay.